No había visto que estaban parados. Son muy obedientes acá, por lo visto. No hay que hacerle caso a todo lo que dicen los pastores. Eso lo digo acá, en mi congregación no. Hemos pasado un tiempo hermoso en el retiro y conociendo hermanos hermosos también. La verdad que nos hemos encontrado con hermanos de los distintos lugares, con una amabilidad y un espíritu de servicio y de hospitalidad sobresaliente. Así que felicito al ministerio. Me imagino que lo habrán hecho con delicadeza, ¿no? ¿O lo tenían ensayado? Muy contentos estamos de estar después de 8 años en Ecuador nuevamente. Hemos notado que cuando pasan los años hay cosas que cambian. Antes no nos ahogábamos, ahora nos falta el aire. No sé por qué, será porque cambió el clima o porque nosotros estamos más viejos. Pero nos está costando. Así que tengo que respirar hondo, tengo que tomar agua. Quiero compartirles en esta mañana una carga que el Señor me dio esta mañana. Y tal vez no sea para todos, pero es muy adecuado para estos tiempos y para algunas situaciones que se viven en la iglesia. Nosotros nos gozamos en la comunión entre hermanos, nos gozamos en la alabanza, disfrutamos de la presencia del Señor, de los cultos, pero a veces no es suficiente. Hay dolores internos, hay desánimos, hay desalientos, hay circunstancias que no podemos superar. Y hay alguien que se ocupa de estar siempre poniendo el dedo en la herida, que puede suceder a través de un ataque directo del enemigo o a través de voceros del enemigo. Porque a veces no solamente los del mundo afectan, sino que dentro de la casa del Señor también hay quienes afectan a nuestras emociones. En el Salmo 55, a partir del versículo 4, nos encontramos con un David que no es el de las canciones que hemos cantado. Él dice: dentro de mí el corazón me duele y sobre mí han caído terrores de muerte. Me ha sobrevenido un terrible temblor y estoy temblando de miedo. ¿Cómo quisiera tener alas de paloma? Así podría volar y descansaría. Me escaparía muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Un hombre abrumado, un hombre donde la realidad y las circunstancias lo aplastaron, al punto tal de temer por su vida, de que aquellos que estaban cerca y que eran sus amigos ahora eran los perseguidores. Lo hace declarar que ya las decisiones que tomaba ni siquiera le daban soluciones, sino que lo único que pensaba era en huir. Estaba totalmente desalentado. Lo mismo le sucedió a Elías, un hombre de fe, un hombre que oró y dejó de llover por 7 años, oró y volvió a llover. Pudo desafiar al diablo, pudo desafiar a los agentes del diablo y a los sacerdotes y a Jezabel y a todo su séquito, desafiándolos a probar quién era el Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el que hace descender fuego. Y descendió fuego.
y fuego que siempre tiene que descender. La iglesia necesita fuego y lo verdadero de Dios es lo que baja con fuego, que hace arder los corazones, que extiende el reino, que gana vidas, que sana y restaura familias. Y ahí estaba Elías. Y resulta que después que él tiene toda la experiencia de fe, moja el holocausto para que el milagro sea mayor, desciende el fuego, se consume el holocausto y entonces toma valor y mata a los 400 sacerdotes de Baal. Cansado, agotado por la tarea, habla una mujer, Jezabel, y le dice: Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse exclamó: Señor, ya no puedo más. ¿Cuántos han dicho alguna vez: Señor, ya no puedo más? ¿Cuántos en un ministerio han dicho: ya no puedo más? ¿Cuántos líderes se cayeron diciendo: ya no puedo más? Es probable que Elías se haya ilusionado. Y para desilusionarse, primero hay que ilusionarse bien. Tal vez Elías pensó que después del acontecimiento sobrenatural y poderoso que se había visto, el pueblo de Israel se iba a volver al verdadero Dios. Y eso no sucedió. Entonces él entendió que ya no había más nada que hacer. Y su duda y su desaliento hizo que el diablo le robara la fe. Evidentemente, y algo que es real, el ser humano tiene el deseo siempre de escapar de los problemas. Es una tendencia común de los seres humanos. Lo contrario a eso es la confianza en el Señor. Es la confianza en Dios que nos permite enfrentar las dificultades. Esa confianza que vuelve cuando nosotros procuramos la presencia del Señor y volcamos estas decepciones, estos desalientos en su presencia. En el versículo 16 del Salmo 55, recapacitando, David dice: por mi parte yo clamaré a Dios, el Señor vendrá a salvarme. Más adelante dice: tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Y esa es la respuesta. Hay situaciones en la vida que nos hacen sentir decepcionados. Muchísimas circunstancias, hoy en día más. Y esas circunstancias y esas situaciones también están dentro de la iglesia. Y esas situaciones también las vivimos nosotros, entre los hermanos, los creyentes. A veces esperamos recibir del más cercano, del amigo, del compañero, una comprensión, una palabra, y no la recibimos. Recibimos quejas o cuestionamientos o juicios. Alguien cercano en el cual buscamos comprensión y no nos la da. Nos dejan solos, o nos traicionan, o intentan dividirnos. Hoy sufren muchos pastores desilusiones por aquellos a quienes amaron, a quienes sirvieron, a quienes asistieron, y un día les dan la espalda
los critican, los cuestionan y tratan de dividir la congregación. Y no están desconformes y en lugar de irse ellos se quieren llevar a otros. Y viene el desaliento, el no entender, el preguntarle al Señor, Señor, ¿qué he hecho mal? Y no siempre se ha hecho mal. Simplemente el corazón de los hombres es engañoso. Esto hace también que muchos justifiquen el apartarse del Señor por estar desilusionados por la iglesia. No recibí, no me entendieron, no me dieron lo que necesitaba. O tienden a aislarse y se vuelven fuertemente individualistas. Les gana el enemigo y terminan amargados culpando a los demás. Pero la palabra es muy clara, dice que aquellos que se aíslan, Proverbios 18:1, buscan su propio deseo. Son egoístas. Y entonces la consecuencia de esta actitud de desaliento lleva a la amargura. Y la amargura lleva a culpar a los demás. Como quisiera tener alas de paloma, así podría volar y descansaría. Me escaparía muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Eso se llama autocompasión. Y dentro de la iglesia en general hay mucha autocompasión. Jesús, a los que eran autocompasivos, les respondía de forma que no lo siguiera. El autocompasivo es egoísta, se mira a sí mismo. Lo único que busca es sus propios deseos. Y cuando no lo consigue se amarga, y cuando se amarga contamina a los demás. La autocompasión es no asumir el dolor, la prueba, ni los defectos. En Cristo estamos para asumir lo que está mal en nosotros, para que el Espíritu Santo lo transforme y lo cambie. La amargura embota el entendimiento espiritual y enferma nuestra mirada. Y esto es lo que comprendió David. Comprendió el engaño y se le abren los ojos espirituales y comienza a ver la gracia de Dios. Comprende que Él nos amó cuando éramos pecadores y nos sigue amando cuando pecamos, porque está la sangre. Somos hijos y pecamos. Entonces David, entendiendo esto, declara: por mi parte yo clamaré a Dios, el Señor vendrá a salvarme. Tú no dejas pesares en las manos, si tú dejas tus pesares en las manos del Señor, y el Señor te mantendrá firme, el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. O sea que David descubre algo que nosotros tenemos que descubrir también. Descubre que la solución a todos los conflictos emocionales, del futuro, porque él está enfrentando los conflictos del presente. Pero con lo que él declara está entendiendo que cada vez que tenga conflictos emocionales y dudas y desaliento, todo va a depender de la relación que él establezca con Dios. Todo depende de la relación que establezcamos con Dios. Porque cuando tenemos fe en la presencia de Jesús, se producen milagros. Cuando tenemos fe en la presencia de Jesús, hay un obrar siempre sobrenatural a nuestra mano. Así que él entendió, y nosotros también. La unción del Espíritu Santo renueva el espíritu de nuestra mente cuando estamos en la presencia del Señor. Y comenzamos a pensar y hablar lo correcto, y muchos son los beneficiados.
Porque cuando nuestra vida está en orden, cuando nuestra espiritualidad está en sintonía con el Señor, no solamente somos sanados emocionalmente, no solamente las heridas de nuestra alma se sanan, sino que nos transformamos en personas que benefician y bendicen a otros. Porque el testimonio de un obrar del Espíritu Santo en mi vida, cuando yo doy ese testimonio, yo estoy profetizando que aquello que yo recibí, tú también lo puedes recibir. Y que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Y que si lo hace varias veces, las próximas veces van a ser mayores los milagros que Él va a realizar. Porque estamos llamados a andar de gloria en gloria. Aleluya. En cambio, cuando somos vidas amargadas, secas, en lugar de unción, lo que tenemos es agresión. Pero siempre dice la palabra, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y me das, más tarde me acogerás en gloria. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Palabra del Señor. Hermanos, podemos tener muchas dificultades, podemos tener situaciones que inclusive por la duda que es pecado, por el temor que es pecado, por el miedo que es pecado y que hay que renunciarlo, porque el miedo es la fe del diablo y yo lo tengo que renunciar. No solamente tengo que pedir perdón, no solamente tengo que apelar a la sangre de Jesús, sino que lo tengo que reprender y lo tengo que echar, porque el miedo le pertenece a Satanás, no le pertenece al Señor. El único miedo es el temor al Señor. Nosotros estamos llamados a victoria, no a temor. En el Salmo 73 nos encontramos con Asaf. Asaf era el ministro de alabanza, era el encargado de ministrar la alabanza al pueblo. Él comienza a mirar a su alrededor, deja de mirar al Señor, empieza a mirar las circunstancias, empieza a mirar lo que lo rodea. Entonces dice, dice, por tanto la soberbia los corona, hablando de los que los rodea, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan maldad a hacer violencia, hablan altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Eso lo amarga. Después él ve cómo prosperan, cómo se burlan de Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, dice, ¿de qué vale ser espiritual si yo no prospero y ellos sí? Pero también él recapacita. Y en el versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es de Dios para siempre. ¿Por qué les relato estos pasajes? Porque somos humanos, estamos en Cristo, pero tenemos naturaleza, tenemos emociones, tenemos sentimientos, las cosas nos afectan, podemos desilusionarnos, podemos desalentarnos, podemos tener momentos espirituales flojos, podemos tener dudas, pero lo que nos muestra la palabra, que cuando miramos al autor y consumador de la fe,
todo cambia. Porque no es por nuestra fe que las cosas obran, es por la fe de Jesús. Él es el autor, Él es el consumador, Él es la fe. Cuando iban en la barca con Jesús y la barca empezó a hundirse y Jesús estaba durmiendo y lo fueron a despertar y Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? Ellos no sabían dónde estaba la fe. La fe estaba durmiendo en la popa. La fe era Jesús. Por eso Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Él era la fe. Entonces nosotros, los discípulos, le pidieron, aumentanos la fe. Y no vemos que Jesús les aumentó la fe. No vemos que Jesús oró. No vemos que Jesús le explicó la fe. Jesús hizo que lo miraran a Él y los llevó a todos los lugares donde Él hizo maravillas, milagros y prodigios, porque Él era la fe. Si nosotros queremos vivir en fe, la fe se obtiene en la presencia del Señor. El buscar a Dios y su presencia y ser llenos del Espíritu de Dios transforma nuestros pensamientos y sana nuestros ojos. Nos hace pensar y hablar lo correcto, sana nuestro espíritu y nuestra alma. Jesús conoce nuestros corazones, Él conoce el corazón de los hombres y sus respuestas siempre son de gracia y verdad. Es lo que hizo con los discípulos. Él con los discípulos hizo prueba y error permanentemente, porque los discípulos se equivocaban, no entendían, Él siempre los estaba exhortando. Pero lo sigue haciendo con nosotros, de la misma manera que con los discípulos. Prueba y error. En Marcos 14, 26, 31 dice, luego de cantar el himno fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insistía, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. En el versículo 50 en adelante dice, y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven seguía a Jesús cubierto con una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. El miedo estaba ahí presente. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí quedó sentado con los alguaciles calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero no lo encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego le dijo, también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pedro lo negó y dijo, no lo conozco, ni sé de qué me hablas, y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo, pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo, pero poco después los que estaban allí volvieron a decir la verdad, este es uno de ellos, pues es Galileo. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Y en ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y al pensar en esto, se echó a llorar. Pedro quedó totalmente desalentado, frustrado, dolorido, avergonzado.
sintiéndose un traidor, un mentiroso. Se dio cuenta de que no era lo que él pensaba ser. ¿Cómo salir de esa situación? Humanamente es muy difícil. Entonces leemos en Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Él negó 3 veces, Jesús pregunta 3 veces. Jesús está sanando el corazón de Pedro. Y Pedro se siente avergonzado de que Jesús la última vez le preguntara conforme a lo que él había respondido. Le dijo, se puso triste porque se dio cuenta que no le había podido responder, porque si hubiese tenido ese amor que le preguntaba a Jesús, él nunca lo hubiese negado. Jesús le mostró su realidad, pero también le mostró su amor y su perdón, que es lo que hace con todos aquellos que le buscan. Pero acá hay algo más importante que eso, y que tiene que ver con la solución para todo desalentado. La tercera vez, Jesús baja al nivel de Pedro. Jesús bajó al nivel de Pedro. El Señor baja a donde nosotros estamos para que podamos subir. ¿Se entiende? Hoy podrás estar desalentado, dolido, tal vez triste, tal vez sin respuestas. Pero tienes que saber que Jesús baja hasta ese lugar donde está tu corazón, donde está tu herida, donde está tu emoción lastimada, tus sentimientos afectados, para que puedas subir juntamente con Él. Él es el que nos hace subir. Él es el que nos sana. Él es el que nos pregunta para que nosotros respondamos en el verdadero estado que estamos para llevarnos a un nivel superior. Ese es nuestro Jesús. Esa es la herencia que tenemos como hijos, el poder ser restaurados de cualquier situación, de cualquier desaliento, de cualquier fracaso, de cualquier traición. A Él sea la gloria. Bendito seas por. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, tu palabra ha sido dada conforme a las experiencias espirituales que el Padre ha dejado registradas en las Escrituras por la inspiración del Espíritu. Y aquí tienes parte de tu pueblo y tienes la capacidad espiritual de conocer a cada uno por su nombre, de saber el estado de corazón de cada uno, de conocer sus almas, de conocer sus cicatrices, sus heridas, sus dolores, sus incomprensiones, sus dudas, sus lastimaduras, su herencia espiritual, situaciones vividas desde la niñez, en la juventud, en la adolescencia, situaciones de fracasos matrimoniales, de abandonos, de rechazos.
Tú sabes todo, Señor. Como dijo Pedro, tú sabes todo. Y conforme a la multitud de tus misericordias, comienza, Señor, a ministrar, a sanar, a traer a la luz esos recuerdos que todavía lastiman, esos recuerdos que afectan, que están en el alma, para que sean redimidos, para que sean limpiados, para que sean transformados, para que el aceite de tu Espíritu sane esas heridas, para la gloria tuya, en tu nombre, Jesús. Y si tú quieres, Señor, en forma puntual, tocar vidas, movilízalos para que pasen aquí adelante para ser ministrados. Señor, si tú quieres, toca esas vidas, habla a sus mentes y a sus corazones, para que puedan ser sanados por ti, para que puedan ser restaurados por ti, para poderle quitar al diablo todo derecho legal que pueda haber en aquellas áreas que todavía están afectadas. Sana, Señor, sana, 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 Jesús. Hermanos, si estás sintiendo la necesidad de una administración puntual, yo te invito a que pases, para que el Espíritu Santo sea soberano sobre tu vida.